Perfecto, pues bueno, queríamos comenzar más que nada preguntándote más o menos cómo descubriste tu pasión para contar historias. Bueno, creo que son muchos factores, pero creo que el principal es que mi papá antes de dormirnos nos contaba, nos contaba las historias que pasaban en su pueblo donde él vivió cuando era niño. Y nos contaba lo que su papá le contaba. Y también creo que tuvo mucho que ver una maestra en sexto de primaria, que ella nos leía en voz alta. Y cuando esta maestra nos leía en voz alta, a mí me hacía viajar. Y creo que esas dos, debe haber más factores, pero creo que son los que identifico más. Fue parte del crecimiento. Sí, creo que el descubrimiento principal fue el que podías viajar, o que me hacían viajar a través de las historias. Y a la hora de crear tus historias, ¿qué es lo que te inspira? Bueno, algunas... ahora pienso que escribo lo que a mí me hubiera gustado leer cuando yo era niño y mandar como algunos mensajes que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando yo era niño. Esa es una. Y otra, convivo mucho con niños porque desde hace 20 años hago talleres de creatividad con plastilina. Canta escucharlos, de qué hablan, ¿no? De qué les da risa. Y creo que de ahí también sale mucha inspiración para mis historias. Entonces, ¿cuál es tu proceso creativo a la hora de crear, al preparar una narración? A veces tengo una idea muy clara o a veces empieza de un dibujo. Por ejemplo, el libro de Basaurio, que es este de la niña con cola de dinosaurio, surgió a partir de una imagen. Hice un dibujo de una niña en un columpio con una cola de dinosaurio. Y a partir de ahí empecé a crear la historia. A veces es al revés, a veces la historia es la que está más clara y a partir de la historia empezar a construir, a crear los personajes y a crear la narrativa. Pero casi siempre en estos procesos tiene que haber como muchas caminatas, porque caminando voy como resolviendo mucho las historias en mi mente, muchos dibujitos previos y siento que tiene que haber como una atmósfera creativa que me inspire. ¿Tienes alguna historia favorita que te guste contar así una y otra vez? Bueno, pues creo que vas a ver. ¿Y eso por qué sería? Porque es una historia que conecta directamente con mi infancia. Que es de estas historias que te digo que me hubiera gustado leer cuando yo era niño. Y que además he comprobado que tiene como mucha resonancia con las niñas y los niños cuando se los cuento. De que puede ser una historia divertida, pero que a la vez es profunda. ¿Qué crees que sea de tus historias? ¿Cuál crees que sea la más efectiva, la más memorable? ¿Seguiría siendo Evasaurio? Creo que seguiría siendo Evasaurio porque además a partir de este libro empecé a crear todo el universo de personas dinosaurios o de seres dinosaurios y los siguientes libros tienen que ver con eso. El libro de Lagartos Terribles, que es los últimos que he hecho, es como una extensión del universo de Evasaurio donde no solo ella es una niña dinosaurio, sino que hay muchos más. Y tantas especies de dinosaurios hay un montón de personajes que tienen relación con esas especies de dinosaurios. Creo que es lo más memorable. Bueno, y además le tengo especial afecto a Evasaurio porque es un libro que me ha abierto muchos caminos y que además ya tiene traducciones también en otros idiomas. Entonces es como mi hija. Sí, vimos recientemente que ya está la traducción a coreano. Es la traducción a coreano que yo no me lo imaginaba, siento que hizo el paso más difícil como traducción a un idioma asiático, cuando mejor hubiera pensado que lo primero hubiera sido inglés. Y está ahora preparándose una versión bilingüe de inglés-español para niños latinos que viven en Estados Unidos y también para escuelas bilingües. Entonces siento que se va a seguir expandiendo el Evasaurio. ¿Y has tenido alguna experiencia así memorable que te haya tocado el corazón mientras cuentas historias? He tenido varias, pero creo que una que a mí me hizo conectar mucho, y aunque Basaurio es un libro que está catalogado como para niños de primero de primaria, tiene muchas capas de lectura, incluso hasta si un adulto lo lee, y es lo increíble de los libros para la niñez, que tienen muchas capas de lectura, y hay muchos adultos que buscan y les gustan los libros para la niñez porque pueden también tener una profundidad que puede llegar a tocarlos. Y bueno, esta experiencia que te digo es una niña que estaba en sexto de primaria y yo estaba platicando con ellos acerca de mis libros y hablamos de la historia de Basaurio y ella
ella me dijo, yo soy como Evasaurio, yo me siento como Evasaurio, que me siento extraña porque me ha costado mucho trabajo sentirme integrada en esta escuela y bueno, el ver que no solo chiquitos, sino también otros niños mayores pueden identificar con esta historia, a mí me conmueve mucho. ¿Tienes algún consejo para aquellos que quieran mejorar sus habilidades para contar historias? Bueno, que siempre, si tú vas a ser el creador de la historia, creo que es bien importante que la historia venga desde algún lugar que exista en tu universo interno, o sea, como no buscar la historia afuera, sino más bien encontrarla adentro, porque si la historia viene desde un lugar verdadero que hay en ti, va a resonar con los demás. Cuéntanos, ¿por qué elegiste la carrera de diseño gráfico? Bueno, en aquel entonces yo quería estudiar artes plásticas, esa era la verdad. Pero tenía también un poco de temor porque pues mucha gente yo había escuchado desde niño, aún en ese tiempo me repetía que los artistas, no les va mal, los artistas se mueren de hambre y esas cosas. Entonces de verdad me dio un poco de temor estudiar artes plásticas, pero al final ahora me siento contento porque siento que la ilustración, que fue por donde empecé, ilustrando cuentos de otros autores, es como ese punto como de encuentro entre el diseño y las artes plásticas. Entonces, al final creo que regresé al camino. ¿Cómo te mantienes inspirado y cómo sigues generando ideas creativas? Pienso que hay que estar como muy atento a los chispazos, porque suceden en conversaciones con niños, en caminatas. Y yo tomé un taller hace años con un ilustrador y he practicado mucho como el consejo que él nos dio, que había que siempre tener una libreta a la mano, porque por la calle y donde estés todos los días te van a aparecer personajes o situaciones que hay que guardar en esa libreta, que hay que escribir, que hay que dibujar. Y después vas a recurrir a ella para usar a esos personajes, para usar esas situaciones que tienes en tus cuadernos, para ir armando tus historias. Entonces creo que esa es una manera, como estar bien atento a lo que sucede todos los días. Me gusta mucho caminar, creo que mis caminatas son muy creativas porque cuando andas, siento que mi mente está inspirada, está tomando de lo que ve, pero también resuelve. Así como a cada paso que vas dando, para mí es como ir resolviendo una historia en mi mente. Y bueno, creo que eso es principio. Y bueno, finalmente, siguiendo un poco con lo de tu carrera, ¿dónde estudiaste diseño gráfico? Estudié diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara, pero siento que mi formación ya más como ilustrador fue en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando yo hace varios años me acerqué a pedir trabajo a las editoriales y hubo varios editores que tuvieron la amabilidad de sentarse conmigo a darme comentarios acerca de mi trabajo, y eso creo que me ayudó a crecer muchísimo. Ya después tuve la oportunidad de hacer una maestría en narrativa gráfica, que fue donde todo acabó de amarrar. Bueno, yo empecé siendo solamente ilustrador y tengo libros en colaboración con otros escritores, que son como alrededor de 12. Y entre los más destacados puedo nombrar como La abuela de pelo rosa, Annika y las galletas. Y después de eso fue que empecé a escribir mis historias también. Y libros míos tengo 6 ahora, que entre los más destacados Evasaurio, estos que tengo, estos son la misma colección, que están editados por Planeta Lector, y el común denominador de estas historias es que hay dinosaurios. Perfecto. Muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Ya por mi parte ha sido todo. Gracias.